Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En esta oportunidad te hablaré acerca de los accidentes de aviones más impactantes captados en cámara. Número 1. Accidente de Boeing 767 de Ethiopian Airlines 1997. Este suceso ocurrió en el año 1997 en un avión Boeing 767 de la aerolínea Ethiopian Airlines que se quedó sin combustible, el cual se estrelló en el Océano Índico. Este avión fue secuestrado por maleantes, los cuales exigían llevar el avión Boeing 767 hacia Australia, a pesar de que no tenían suficiente combustible para recorrer una distancia tan larga. Debido a la exigencia de los secuestradores hacia el piloto, esto permitió que el avión se estrellara en el océano, dejando un saldo de 125 personas fallecidas, además de 50 sobrevivientes con heridas muy graves en sus cuerpos, siendo ayudados tanto por los pescadores de la zona como los equipos de rescate. Número 2. Accidente de vuelo Air France 266Q, 1988. Este accidente afectó un vuelo de la aerolínea Air France 296Q el día del 26 de junio del año 1988 en Francia, donde se pudo observar cómo el avión Airbus A320 mientras un vuelo de demostración en el Upstein Air Show. Este incidente ocurrió mientras el avión realizaba un vuelo a baja altura para demostrar sus capacidades al momento de volar. Pero en ese momento, el piloto cometió algunos errores en la automatización del avión, ocasionando que no pueda volar a una altura adecuada, produciendo que el avión se estrellara contra unos árboles que estaban al final de la pista. Afortunadamente, en este hecho solo murieron 3 personas de las 163 que estaban a bordo del vuelo, además de unos cuantos heridos. En ese momento, empezó un polémico debate sobre qué tan confiables eran los sistemas automatizados de los nuevos aviones que salían al mercado en ese momento. Número 3. Accidente del vuelo Aerosucre 157, 2016. El tercer suceso ocurrió cuando en el vuelo 157 del Boeing 727, de carga perteneciente a la compañía Aerosucre de Colombia, despegó del aeropuerto Germán Olano en Puerto Carreño. En el momento en el que el avión intentó despegar, sobrepasando la pista, este chocó contra la acera perimetral, elevándose por un momento antes de perder el control y estrellándose contra la cerca perimetral. En esta ocasión, solo sobrevivió un solo tripulante de las 6 personas que estaban a bordo del avión. El sobreviviente sufrió graves quemaduras en su cuerpo. Durante una posterior investigación del hecho, se determinó que hubo una sobrecarga además de un despegue tardío del avión al momento del hecho. Número 4. Accidente del vuelo FedEx 80, 2009. Este incidente ocurrió el día 23 de marzo del 2009 durante el vuelo 80 perteneciente a la empresa estadounidense FedEx, que ocasionó un desastre en el aeropuerto internacional de Narita en Tokio, en el país nipón. Mientras que los pilotos aterrizaban un McDonnell Douglas MD-11, hubo unos vientos severos, además de turbulencias a causa de las malas condiciones meteorológicas de ese día. Aunque los pilotos intentaron aterrizar de una forma segura, no obstante, por ser un avión de carga bastante pesado, ocasionó que el aterrizaje fuera brusco, permitiendo que el avión se volcara y se incendiara, causando que ambos pilotos murieran trágicamente ese día. Número 5. Accidente en Sudáfrica 2018. En Sudáfrica, en el año 2018, en un vuelo turístico, un avión sufrió un fallo mecánico a los pocos instantes de despegar de la pista. Cabe destacar que estos últimos minutos fueron captados por un pasajero al momento previo de que el avión perdiera altura. Minutos después, la aeronave se estrelló en un campo cercano al sitio de los hechos. Esto produjo la muerte de un pasajero, además de varios heridos. Debido a aquella grabación, permitió que los investigadores pudieran determinar posteriormente cuáles fueron las posibles fallas mecánicas del avión. Número 6. Accidente en el Fullerton Municipal Airport 2019. En el aeropuerto municipal de Fullerton, de California, en los Estados Unidos, el 18 de abril de 2019 sucedió un accidente, mientras que el avión realizaba un vuelo de rutina. Esta aeronave experimentó una falla mecánica minutos después del despegue. En ese momento, el piloto intentó hacer un aterrizaje de emergencia. No obstante, el avión perdió altitud estrellándose en un lugar cerca del aeropuerto.
A pesar de todo, el piloto sobrevivió a esa tragedia con heridas moderadas en su cuerpo, pero el avión quedó totalmente destruido por este hecho. Número 7. Accidente en el Dallas Air Show 2022. En los Estados Unidos, en el año 2022, un avión perdió el control y se estrelló contra el B-17 Texas Raider en la exhibición del Dallas Air Show. El B-17 Texas Raider fue un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, muy importante para la historia moderna. Este acontecimiento permitió que ambos aviones se incendiaran y cayeran al suelo. Los espectadores de la exhibición se asustaron debido al incendio. Afortunadamente, ninguna de las personas que asistieron a este evento resultaron heridas. No obstante, tanto los pilotos como los tripulantes fallecieron en esta tragedia. Este hecho generó una importante discusión sobre las medidas de seguridad que se deben implementar en los espectáculos aéreos para preservar esta clase de aviones. Número 8. Accidente del caza con eyección de piloto y pasajero. Este video muestra el accidente de un avión de caza que durante un vuelo de demostración presentó una falla crítica en el motor. A bordo del vuelo iba un piloto y un pasajero que al momento de realizar los protocolos de emergencia salieron eyectados del avión, antes de que el avión se estrellara con una zona deshabitada. Debido a la rapidez tanto del piloto como del pasajero, pudieron sobrevivir, evitando así heridas graves en sus cuerpos. Este acontecimiento permitió que las autoridades aéreas prestaran mayor atención a los procedimientos de emergencia que deben hacerse antes de despegar. Asimismo, del entrenamiento riguroso que se debe hacer antes de este tipo de eventos para evitar fallas catastróficas en aviones de alta velocidad. Espero que te haya gustado este video. Recuerda darle like a este video, compartir y seguir esta cuenta para disfrutar de más contenido como este. Sin más nada que decir, me despido. Hasta el próximo video.